Son vivencias que vemos, que vivimos, ¿no? Como un recorrido, ¿no? Un recorrido que nos va, de alguna manera, marcando un camino, un presente, quizás el más importante, pero también un camino pasado, un camino transitado y un camino futuro, un camino por venir. Siempre hablamos, ¿no? Siempre se habla mucho, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, los últimos años, ¿no? Con el desarrollo, ¿no? La prominencia que han tenido ciertas teorías, ¿no? Vinculadas a la psicología, una nueva forma de entender la psicología, ¿no? Cierta espiritualidad también, ¿no? Esto del aquí y el ahora, ¿no? Lo cual es de una importancia fundamental, ¿no? Pero ese aquí y ahora, ¿no? También nos habla, ¿no? Nos habla de no solamente de un presente absoluto, por llamarlo de una manera, sino de un pasado y un futuro, ¿no? Ese aquí y ahora, ese paso a paso que vamos dando, es un construir un futuro, ¿no? Esa mirada que tenemos hacia adelante, por más de corto plazo o largo plazo que sea, siempre es un mirar hacia un futuro y en ese mirar, en ese proyectarnos, tenemos todo nuestro presente y nuestro pasado, ¿no? Que siempre va a ser, y esto es muy importante, ¿no? Una interpretación de vivencias, pero no de vivencias, ¿no? En realidad es una interpretación de sentimientos, ¿no? De sensaciones, ¿no? De marcas, ¿no? Que fueron quedando, ¿no? A nivel mental, espiritual, físico, ¿no? Y que se imponen como un recuerdo, una estructura de pensamiento que inevitablemente nos muestra, ¿no? Ese presente y sobre todo ese paso hacia adelante, esos pasos hacia adelante que vamos dando, que también es un presente, ¿no? Pero que en realidad es un futuro, ¿no? Entonces, la idea es un poco poder ver y vernos, sobre todo, ¿no? En esta idea de la relevancia y al mismo tiempo la irrelevancia, ¿no? De los condicionamientos, ¿no? Pasados y presentes al momento de dar un nuevo paso, ¿no? De avanzar, ¿no? De concretar, ¿no? De intentar algo nuevo, ¿no? O hacer lo mismo desde otra perspectiva, ¿no? Y acá está el tema, ¿no? El tema es siempre en ese aquí y ahora va a estar ese pasado, y ese pasado va a ser ese futuro. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una oportunidad, una posibilidad, ¿no? Una apertura que podemos hacer hacia nosotros mismos, permitiéndonos resituarnos dentro de nosotros mismos para observarnos, ¿no? Para observar justamente eso, ¿no? Que son eso que decíamos recién, ¿no? Esos sentimientos, esas emociones, esas marcas, ¿no? Tanto mentales, espirituales, emocionales, físicas, ¿no? Que las vivencias nos hayan dejado y que nos condicionan y nos proyectan hacia
hacia ese futuro que desde la perspectiva del aquí y ahora lo estamos haciendo a cada instante, ¿no? Pero siempre trayendo todo esto, ¿no? Entonces, un poco poder ampliar, ¿no? Poder ampliar esto del aquí y ahora justamente para que nos sirva para algo, ¿no? Y no sea un eslogan vacío que simplemente nos hace seguir siempre proyectándonos hacia el futuro sin darnos esa posibilidad de poder parar y pararnos dentro de nosotros mismos. Y esto es importante, ¿no? Dentro de nosotros mismos para observar desde dónde, ¿no? Estamos decidiendo, ¿no? Dar esos pasos, tomar esos nuevos rumbos o volver a hacer lo mismo desde otra filosofía, desde otro lugar espiritual, emocional, físico, etc. De eso se trata, ¿no? Justamente la renovación, ¿no? O sea, una renovación que nos está hablando mucho, que ya nos viene hablando mucho, ¿no? Los tránsitos astrológicos, la rueda zodiacal, nos viene hablando hace ya bastante, ¿no? Varios meses, diría, ¿no? De esto que, como siempre, va mostrando una evolución, ¿no? Y justamente en este momento que el Sol está transitando por el signo de Aries y que se cruzó con varios planetas y también relaciones con otros planetas y con otros puntos como especialmente Lilith, ¿no? que es tan importante, pero si pensamos también en una configuración astrológica actual, ¿no? Y podemos ver que ese Sol en Aries lo tenemos casi en una relación de cuadratura, ¿no? Como siempre decimos estos nombres raros, pero es una relación de crisis para la creación de algo nuevo, ¿no? Crisis en el sentido justamente de cuestionarnos, ¿no? Esto de cuestionarnos, lo que decíamos recién, ¿no? Ese nuevo paso que estoy dando, cuánto tiene del aquí y el ahora, ¿no? Y cuánto trae de ese pasado, ¿no? Que venimos acarreando, y justamente porque no nos damos esa posibilidad de ubicarnos dentro de nosotros mismos para ver cuánto estamos llevando de ese pasado irreflexivo, que ni siquiera nos damos la posibilidad y no nos permitimos observarlo. Por eso esto de encontrar un lugar dentro nuestro para poder observar ese presente que no es tal, digamos, ¿no? Porque siempre el presente es el pasado, ¿no? Y el presente y el pasado es el futuro, porque ya estoy avanzando, ya me estoy dirigiendo hacia ahí. Y justamente, ¿no? Eso de poder encontrar nuestro lugar dentro nuestro para observarnos es justamente esa profundidad dentro nuestro que no es ni más ni menos que esta relación de cuadratura, como decíamos recién, del Sol con Júpiter, que justamente es esa proyección, ¿no? De ese tirar la piedra hacia adelante, al lago, pero hacia nosotros, ¿no? Porque justamente este tan interesante y tan contradictorio a la vez, y tan rico y tan difícil de comprender, que es esa posición de Júpiter en Cáncer, y ahora proponiendo un poco esta lógica al Sol que está en Aries, en esta lógica de la acción, ¿no? Donde parecería que la acción es lo principal, pero no tanto los contenidos reales, ¿no? Los fundamentos de esa acción, de esas acciones, que muy probablemente vengan de ese pasado, ¿no? De ese pasado que nos condiciona, y a veces por ahí nos cegamos con esto del aquí y ahora, creyendo que nos podemos despegar tan fácil. Y justamente ese pasado, eso profundo, es el signo de Cáncer, y justamente eso de ir a lo profundo, de ir, ¿no? De investigar, ¿no? De alguna manera de agrandar eso, ¿no? Es nada más y nada menos que Júpiter. Entonces,
¿cuánto permiso nos vamos a dar para poder animarnos, ¿no? Porque es una cuestión también de animarnos, y que esto también tiene muchísimo que ver con Aries, ¿no? El animarse, a veces esa acción, ese paso, esa iniciativa, quizás un poco atolondrada, ¿no? O quizás refugiándose en estas frases, ¿no? Hechas, que a veces no nos damos la oportunidad de analizarlas en detalle, como el del aquí y el ahora, ¿no? Y bueno, quizás un poco todo eso, ¿no? Entre no querer darnos la posibilidad de observar esto, también esa necesidad de concretar, de accionar, bueno, quizás esté un poco encubriendo cierta evasión, ¿no? Cierta imposibilidad o falta de voluntad real, de otra voluntad, ¿no? Que no la voluntad de la acción, sino la voluntad de ver de dónde viene eso que estoy haciendo, hacia dónde voy. ¿Es cierto que estoy en aquí y en una hora totalmente desapegado de ese condicionamiento pasado? Y quizás un Júpiter en Cáncer nos va a hablar de un mirar hacia adentro que nos puede resultar un poco pesado, ¿no? Porque justamente Júpiter es la potenciación a veces de las cosas, y esa pesadez, esa carga, ¿no? Nos va de alguna manera a facilitar esta idea de poder evadirnos. Y qué mejor que evadirnos con un sol en Aries que a través de ponernos en acción y hacer algo, ¿no? Que seguramente va a tener todos los condimentos del pasado, presente y futuro, ¿no? Como una sola cosa, que es ese aquí y ahora, que nos puede llevar a un mismo lugar de sensaciones, ¿sí? Qué bueno que nos podamos dar esa oportunidad, ¿no? Que básicamente la podemos entonces resumir en una frase, ¿no? Darnos la oportunidad de encontrar ese punto de autoobservación. Y en cada acción, cada paso que vamos hacia el futuro, ¿cuánto hay de ese pasado, no? ¿Cuánto hay de esos miedos? ¿Cuánto hay de evasión de algo? ¿Cuánto hay de no quiero mirar, no quiero hacer esto? Y quizás me escondo en cierta potencia, ¿no? Del concretar, en cierta potencia del decidir, del yo puedo decidir, ¿sí? Cuando en realidad no estamos decidiendo nada, ¿no? Poder decidir en una circunstancia como esta, en una relación de Júpiter con el Sol, como estamos diciendo, es poder animarse a transitar esa turbulencia de ir a la profundidad nuestra, donde vamos a encontrar seguramente muchas de las explicaciones y muchas de las razones que nos hacen sentir siempre igual, por más que hagamos o no hagamos algo, ¿no? Más allá de cómo usemos esa fuerza de Aries, ¿no? Del liderazgo, quizás sintamos que estamos siempre pisando sobre lo mismo. Esa es entonces la propuesta que nos propone para estos días, que nos proponen para estos días estos tránsitos y estos planetas, y que las podamos usar y aprovechar para nosotros. Es una gran oportunidad que nos podemos y nos debemos dar.